Realmente la vida es muy corta y equivocadamente tenemos la sensación de que no lo es, o tenemos la tendencia a pensar que, que la vida es muy larga, que son muchos años, muchos días los que hemos de vivir. Y aunque así fuera, que vivamos muchos años, aún los 70 u 80 años no son nada. Realmente comparados con la vida del hombre sobre la tierra y comparados con la eternidad, pues realmente es una fracción de tiempo muy pequeña eh, la que vamos a estar sobre la faz de la tierra. Es que vale más que lo entendamos así, vale más que lo aprovechemos y que hagamos lo que es lo mejor de la vida, que aprendamos a vivir bien, bien, eh, de la manera más bendecida, la manera más próspera espiritualmente hablando y agradando al Señor y amando al prójimo y sirviendo a los demás. O sea, a ver, no nos engañemos. Tu vida es un breve instante, muy corto, sobre la faz de la tierra. Y es bueno que entendamos esta lección de vida, ¿eh? Porque mira, hay muchas cosas que hablar al respecto, ¿no? Por ejemplo, que pues, casi la mitad de la vida se nos va durmiendo. Otra parte de la vida se va en cosas sin provecho, cosas vanas, cosas terrenales, cosas donde no hay sabiduría, donde no hay ciencia, donde no está la verdad de Dios. O sea que perdemos mucho tiempo, es lo que te quiero decir. Perdemos mucho tiempo. Desde viendo espectáculos, viendo películas, practicando algún deporte. Ahora, yo no estoy menospreciando muchas de las cosas que hacemos en la vida diaria. Lo que sí quiero decir es que perder tanto tiempo en cosas vanas, en cosas sin un sentido, sin una riqueza espiritual, cosas que no nos van a dejar nada, y podríamos enumerar bastantes, bastantes, hasta la lectura de libros profanos, ¿verdad? Que en realidad, bueno, con aquello de que la cultura general y muchas de esas cosas, que son válidos para aquel que las quiera sobrellevar de esa forma, pero si queremos nosotros tener una riqueza, pero una riqueza verdadera, no lo que el mundo le llama riqueza, no. La riqueza verdadera, la riqueza en Dios. Pues entonces tenemos que, tenemos que apurarnos, ¿eh? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. La misma escritura nos dice, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Entonces sí, se nos va mucho la vida en pláticas tontas, pláticas vanas, nomás por pasar el tiempo, ¿verdad? Y repito, que pudiera enumerar muchas actividades que verdaderamente no debiéramos hacerlas, no debiéramos practicarlas. Entonces es bien importante valorar cada día, cada instante, eh, aprovecharlo, aprovechando bien el tiempo también. Recuerdo esa escritura. ¿Y por qué menciono esto? Porque el último versículo que habíamos visto dice que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque es de su parte. Y luego dice, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién te puede llevar al futuro? ¿Quién te puede revelar cómo serán los días que vienen más adelante en tu vida o después de tu vida? Pues ciertamente solo el Señor pudiera hacer eso, ¿verdad? Solo el Señor pudiera hacer eso. Pero aquí la esencia de esta enseñanza es, a ver, ¿y para qué le das tanta importancia a lo que vendrá después? ¿Y para qué preocuparte por los años que vienen más adelante en tu vida? Pero preocuparte en una manera afanosa, de una manera temerosa, de una manera intranquila. Hay mucha gente que le tiene, por ejemplo, miedo a la vejez. Sí, yo he escuchado muchas personas que dicen,
Yo le tengo miedo a la vejez, no quiero llegar a la vejez. ¿Por qué? Porque se llenan su cabecita de tantos temores y de tantas angustias y están en el aquí y ahora, pero están sufriendo el futuro. Un futuro que ni siquiera saben si van a llegar. Y por el día de mañana, ¿por qué os afanáis? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y también cuando dice, vamos ahora los que decís, haremos esto y aquello, ¿verdad? Cuando ni siquiera sabes lo que va a ser el día de mañana. Entonces, enseñanza, enseñanza. Dejemos de turbar nuestro espíritu, dejemos de preocupar y de afanar nuestra alma con los meses que vendrán, con los años que vendrán. Esto no quiere decir que no pensemos en ello o que no planeemos de alguna manera algo para ellos. Desde luego que sí. Pero una cosa es contemplarlos sin afán, una cosa es pensar en siendo previsor, siendo prudente para los años que vendrán. Por ejemplo, guardando ahorros para tu vejez, es un ejemplo, ¿verdad? Y más cosas, teniendo buenas relaciones con todos ahora, porque muchos llegan a la vejez y llegan solos, sin nadie que los acompañe o sin nadie que quiera estar junto a ellos, porque se amargaron en el camino, porque no aprendieron a convivir con los demás y rompieron las relaciones, destruyeron las relaciones familiares o las relaciones de amistades. Subí el video, de uno de los primeros videos que subí, se llama Ya te estás haciendo viejo. Ya te estás haciendo viejo. Y ahí meditamos sobre ello, ¿no? La voluntad perfecta del Señor es que lleguemos a una vejez, ¿verdad? Plenos, dando fruto, predicando su palabra, en fin. Sí, la Biblia nos habla de cómo quiere el Señor que nosotros lleguemos a la vejez. Y bueno, pero no vale la pena, no vale la pena angustiarse, no vale la pena sufrir en el presente por los años que vendrán después. No tenemos control de los años que vienen después. Así es de que una enseñanza es, concéntrate en el día de hoy. Basta a cada día su propio mal, dice la palabra del Señor. O sea, resolvamos todo lo que este día nos presente y seamos felices este día, ¿verdad? Y durmamos felices y levantémonos felices. Amén. Pero no con una amargura y con un dolor y con un pesar y un lamento de los años que ni siquiera sabemos si vamos a llegar a ellos. Así es de que el aquí y el ahora, el día de hoy, vivámoslo a plenitud. Bien, capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Violencias. Hay mucha violencia, tanta inseguridad. Hay muchas acciones injustas, robos a mano armada, secuestros, asesinatos, pleitos, guerras. El mundo está lleno de violencia, violencias familiares, ¿sí? Hay una violencia verbal ya en la sociedad, hay un hartazgo, ¿verdad? En medio de la sociedad y las personas, ya muchas personas no quieren dialogar, no quieren platicar. No, al instante ya están enojados, ya están golpeando. Bueno, hay una gran violencia y dice aquí, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, aquí en la tierra, en la sociedad. Bueno, nosotros somos de la paz, somos hijos de paz. Dios es paz. Entonces nosotros tenemos que ser portadores de la banderita blanca, Donde quiera que vayamos, llevemos una banderita blanca, O sea, la paz. Donde quiera que nosotros vayamos, hablemos palabras de paz. No favorezcamos la violencia, no seamos violentos, ni de palabra, ni de actitud, ni de hecho, sino seamos personas que reflejamos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es paz. Entonces sí, hay mucha violencia.
y pudiéramos dar muchísimos ejemplos de esa violencia. Dice, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Una de las violencias también que se ejercen es la injusticia sobre los pobres, la injusticia sobre los más desfavorecidos en la sociedad, ¿verdad? Se les oprime y hay acciones perversas contra ellos, ¿verdad? Acciones de violaciones de sus derechos o de violaciones físicas incluso, ¿verdad? Y dice aquí, he aquí las lágrimas de los oprimidos. Toda esa violencia es injusta, es injusta. Fíjate bien, yo he comentado en varios videos anteriores que el libro de Eclesiastés nos habla de todo. Mira, aquí nos está hablando de la sociedad, de la conducta de la sociedad. Y nos advierte que hay mucha violencia y muchas injusticias, mucha gente a la que se le hace daño. Están oprimidos de muchas formas y ahí están sus lágrimas. Aquel patrón que oprime al trabajador y no le paga lo justo, por ejemplo, ¿verdad? Y más cosas, muchísimas más cosas. Dice, aquellos gobiernos que son corruptos y que, con una prepotencia, como lo advirtió el Señor allá a Samuel, ¿verdad? Que le dijo cuando le pidieron un rey, ¿verdad? Dijo, mira, diles que no les va a ir muy bien, diles que los va a tratar muy mal, diles que les va a cobrar impuestos, que va a abusar de sus trabajos, que va a abusar de sus hijas, que los va a oprimir. Sí, tenemos gobiernos también, muchos, la mayoría de los gobiernos, ejercen violencia sobre sus gobernados. Los oprimen de muchas maneras, muy injustas, ¿verdad? Y ahí están las lágrimas, que provoca mucho dolor, muchas lágrimas. Dice, sin tener quien los consuele. Son tantos los oprimidos, son tantos los que viven injusticia, son tantos los que sufren violencia, que muchas veces a muchos de ellos no hay ni quien los consuele. Bueno, pues nosotros cuando estemos cerca de algunas de esas personas, pues busquemos consolarlos de alguna forma. Consolémoslos con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, con una palabra de amor en el nombre del Señor. ¿Amén? Y bueno, y luego dice, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. La fuerza. ¿Quiénes son muchos de los que oprimen? Los que están en el poder, que tienen la fuerza de la autoridad, la fuerza de la ley. Otros tienen la fuerza económica, otros tienen la fuerza física, otros tienen una fuerza cultural, una fuerza social. Entonces, existen muchas maneras de oprimir a los demás y evitemos nosotros oprimir. Allá cuando el Señor habla en el libro de Isaías acerca de aquel ayuno, ¿verdad? Debes recordarte por ahí en el primero y en el segundo capítulo del libro de Isaías, cuando la Escritura dice que cuando ahí el Señor les reprime acerca del ayuno que estaban haciendo, ¿verdad? ¿Y qué les dice? El ayuno que yo les pedí, ¿es ese que ustedes están haciendo? No, ese no es el ayuno que yo escogí. Y entonces les da ahí algunas frases muy hermosas en cuanto a, dice que se quite la opresión de las personas. Dice, ¿de qué sirve que ayunes? ¿Verdad? Si mantienes oprimido a las personas. No, dice, quita la opresión. Mira, mucha gente en la vida, ahí en su ámbito social, en su ámbito familiar incluso, ¿qué hacen? Bueno, pues oprimen a los demás con su enojo. O sea, una de las formas de mantener a los demás oprimidos es también a través del enojo. O sea, usan la herramienta del enojo como un recurso para sojuzgar a los demás. Así es de que evitemos el enojo, porque el enojo obra cosas injustas.
Santiago nos lo dice, ¿verdad? Entonces, a ver, nosotros no multipliquemos la opresión sobre la gente, ¿ok? Nosotros seamos personas de buena voluntad, seamos personas de buena fe y evitemos oprimir a los demás de ninguna forma, ni económicamente, ni físicamente, ni socialmente, ni laboralmente, y tampoco no ejerzamos ninguna opresión sobre las personas usando nuestro enojo o nuestra posición, porque muchas veces los que tienen cierta posición, ¿verdad?, aprovechan de esa posición precisamente para condenar a los demás. Entonces, Dios está muy atento a eso. Dice ahora, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Bueno, es tal esa situación tan tremenda de injusticia sobre muchas personas que casi sería mejor que ya hubieran muerto. De tanto que sufren, de tanto que se les lastima, de tanto que se han enseñoreado de sus vidas, y de muchas maneras. La misma Escritura nos habla que el pastor, el que sirve a Dios, no debe ejercer señorío sobre las ovejas. Dice, no como quien tiene señorío sobre ellos, ¿verdad?, sino sirviéndoles con amor. Porque cuando se está en una posición de poder, el esposo puede estar obrando injustamente con la esposa o con los hijos, porque él tiene la posición de autoridad, de poder. Bueno, un pastor también a veces se enseñorea de las familias, se enseñorea de las hermanas, se enseñorea de las ovejas, y eso no es la voluntad de nuestro Señor. Entonces aquí dice que estas personas, son tan abusadas, o sea, se abusa mucho de ellas, de tal manera que hasta les sería mejor ya haber muerto que seguir viviendo, porque su vida es un infierno, porque en su vida es más el dolor, las lágrimas, las injusticias, que, si estuvieran muertos ya no sufrirían eso. Fíjate qué comparación. Qué difícil, qué doloroso será esa situación para estas personas que no tienen consuelo. Y bueno, una situación muy dolorosa, pero los ojos del Señor están atentos. Y seamos nosotros un bálsamo para aquellas personas que nos toque conocer, que estén en una situación así como la que nos describe aquí la palabra. Llevemos un bálsamo para curar sus heridas. Dice, y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han nacido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Nos habla de tres personas: los que están vivos, los que ya murieron y los que todavía no nacen. Bueno, dice, los que están vivos, si tienen una vida llena de sufrimiento, como decíamos ahorita, dábamos algunos ejemplos, más les valdría ya haber muerto. O sea, el que ya murió casi está mejor que este que está vivo con todas sus penalidades. Y luego dice, no, pero todavía hay otro mejor, el que ni siquiera ha nacido. El que ni siquiera ha visto las malas obras que se hacen sobre la tierra. Cunde la maldad. Hay mucha maldad. Hay mucha injusticia. Hay mucha obra de pecado. Mucho pecado. Bueno, esos pecados dañan y lastiman a los demás. De hecho, el pecado es una injusticia que se comete sobre alguien. Entonces, pues dice, pues mejor que el que ya murió y mejor que el que está vivo sufriendo todo esto es aquel que no ha nacido y que ni siquiera se imagina al mundo al que viene. Imagínate qué tremendo, vamos a decirlo así, dolor hay en el corazón de Dios por tanta maldad, tanto pecado.
Y bueno, siendo el Señor tan bueno y tan amoroso y tan misericordioso, pero los hombres cada vez más aborrecen a Dios y se vuelven al pecado, amando más las tinieblas. Esta es la condición. Y poco a poco habrá más. Sí, subí el video que se llama eh, eh, mm, Nunca, nunca, nunca habrá un mundo mejor. Esto está en la palabra del Señor. Cada día va a haber más pecado. Cada día va a haber más maldad. Cada día habrá más y más y más injusticia. Cada día va a haber más y más violencia. Entonces, ese es el mundo en el que nosotros estamos y lo estamos viendo ahora, ¿eh? Una perdición del mundo, ¿verdad? Han ya, aborrecido los buenos valores. El mundo ahora está desquiciado, ha entrado en una locura de valores y esto todavía le falta. Habrá muchísimo, muchísimo más perdición. Entonces, a ver, nosotros que tenemos la luz del Señor, uh, atención con esto, ¿eh? Se equivocan aquellos cristianos que creen que estamos aquí en la tierra para cambiar la sociedad, para que haya un mundo mejor. No estamos aquí para eso. Dios no nos tiene aquí para eso. Respeto a aquellos cristianos que se andan organizando para enfrentarse al gobierno en cuanto a las leyes del aborto, de la equidad de género y todas esas cosas, ¿verdad? Que están allí. La iglesia no debe estar, ocupando su tiempo para que los gobiernos entiendan que esas leyes no son buenas, que realmente se está haciendo daño a la sociedad. Eso, ellos no lo van a entender. No lo van a entender. El mundo está perdido. Totalmente. Y repito, cada día será peor. Y la iglesia no está aquí para defender que se pongan leyes justas. No está aquí para defender que haya más educación, que se mejoren los valores, ¿verdad? El mundo ha escogido eso, ha elegido eso, ¿verdad? Entonces, no es el propósito de Dios para la iglesia que se envuelva en esas situaciones político-económicas, sociales, culturales. El mundo ya decidió. Nosotros estamos aquí para rescatar de ese mundo a aquellos a los que Dios quiera rescatar. O sea, ¿estamos en un mundo perverso? Sí. Pero número uno, nosotros no nos hagamos como ellos. Mantengámonos en la luz del Señor. Compartámosle la luz de Dios, ¿verdad? Y algunos de ellos Dios tendrá misericordia y serán rescatados. Pero nosotros no estamos aquí para cambiar la sociedad ni para cambiar el mundo. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora nos revela otra condición del pensamiento humano. ¿Cuál? La envidia. La envidia. Dice que todo trabajo de excelencia despierta la envidia. Ay, ay, ay. La envidia es muy tremenda, ¿eh? Y está en todos nosotros. En todos nosotros sentimos envidia de muchas cosas, de muchas formas. Alguna esposa siente envidia cuando el marido le gusta el guiso de otra persona, de otro familiar, de una vecina, de una amiga, de una hermana en Cristo, ¿verdad? Y si el marido dice algo, entra la envidia, o a la inversa también, ¿eh? Entonces, la envidia está en el corazón de toda persona, hombre o mujer, cristiano o no cristiano, espiritual o carnal. Hay muchas formas de ser. Los niños sienten envidia. Vemos la envidia en los niños. Vemos la envidia en pastores. Sí, sí, sí. Hay envidia de un ministerio a otro. Porque este es más usado, este levita es más usado y en fin. La envidia está presente. Sobre todo cuando alguien hace algo muy bien. Si lo hace mejor que yo debo tener cuidado porque inmediatamente la envidia va a brotar en mi corazón, al menos carnalmente.
y yo debo sujetar la envidia, debo glorificar al Señor. A ver, yo ahorita estoy compartiendo este video y deseo que el Señor te edifique, ¿verdad? Pero luego yo veo ahí algún hermano que comparte un video y déjame decirle, a ver, es muy visto su video y tiene muchos likes y muchas reproducciones. Entonces yo debo cuidarme de no sentir envidia por aquel hermano o por aquella hermana que Dios le usa de alguna manera, ¿sí? O el que predica muy bonito, en fin. Y la envidia está en el trabajo, y la envidia está en la casa, y la envidia está entre los mismos hermanos de la familia. ¿Cuando qué? Cuando a este le dan algo y a ti no te dan. Cuando a este le hacen un cariño, ¿verdad? Se siente que quieren más a este que al otro y empieza la envidia, ¿eh? Entonces, cuidado con la envidia. Así es de que cambiemos la envidia por una actitud de alabanza. O sea, al menos en tu persona. Cuando veas algo que te puede provocar envidia, si envidias el coche del vecino, la casota del vecino, la suerte que tuvo tal persona, ¿verdad? Y fue favorecido y bendecido con algo, ¿verdad? Aquella mujer que siempre ha querido tener un varoncito y solo tiene 3 niñas. Y desea un varoncito y el varoncito pues ya se tiene en la casa de enfrente, ahí sí ya nació un varoncito y empieza la envidia por el varoncito o la envidia por la mujercita. El dinero causa mucha envidia. Entonces, cuidado con la envidia porque está en todas partes, brota, pero nosotros más bien tengamos acciones de alabanza y de agradecimiento al Señor con lo que tenemos ahora. No envidiemos a la mujer del prójimo, porque está más joven, porque está de un cuerpo bello, porque tiene una cara muy preciosa. No envidiemos los hijos de nadie. Entonces, la envidia nos hace resbalar. Así es de que, pues, la envidia es pecado. Entonces, no esperemos nada más, no, pues es que yo no he matado a nadie, yo no me peleo con nadie. No, pero está bien, esos son otro tipo de pecados, pero la envidia es un pecado también. O sea, no lo hagamos normal. No apapachemos nuestra alma cuando se le abre la puerta a la envidia. Entonces, reprochemos a nuestra alma el sentir envidia y seamos agradecidos y seamos humildes y alabemos las virtudes y las acciones nobles y grandiosas de otras personas. ¿Por qué sentimos envidia? Por soberbia, porque nos creemos mejor que los demás. Pero mejor practiquemos la humildad y pongamos a todos los demás en un pedestal más alto que nosotros. Eso es lo que dice Filipenses, ¿verdad? Mirando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Eso es lo que nos cuesta, Bien, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Bueno, muy bien. Dice ahora el versículo 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. ¡Ay, Dios mío! El necio cruza sus manos, la actitud del necio, la actitud del necio. Eso de cruzar sus manos, mira, a ver, uno de los videos que pronto Dios me permita, el Señor me conceda subir, tengo todavía ahí pendientes muchos videos, pero es este. Dice que el necio cruza sus manos, cruza sus manos. Eso de cruzar sus manos es un acto físico, o sea, es un movimiento corporal. Bueno, detrás de esa actitud de cruzar las manos se esconde la necedad. ¡Oh, qué tremendo! Detrás de un movimiento así de cabeza está la altivez de espíritu. Detrás de este gesto de mi cabeza, así, ahí hay humildad. Hay humildad. ¿Qué quiero decir? El estudio que voy a subir habla de todos los movimientos de nuestro cuerpo, reflejan lo que hay dentro de nuestro corazón. Y daré muchos ejemplos.
Basta. Y te voy a mostrar los versículos donde están. Mira aquí. Dice, el que cruza sus manos es necio. ¿En qué actitud estará cruzando las manos? ¿En una manera despectiva, burlándose de los demás? ¿Te acuerdas que se burlaban del Señor meneando la cabeza? Meneando la cabeza se burlaban del Señor. Eso de menear la cabeza es interesante, pero bueno, ya subiré el video. Aquí dice, el necio cruza sus manos y mira hasta dónde es necio. Se come su misma carne. Imagínate, el necio en su necedad ni siquiera se da cuenta que se hace daño a sí mismo comiendo su propia carne. El necio es tan necio que insulta a su propia familia, daña a su propia familia, su propio yo, ¿verdad? Y en este caso su propia persona sufre daño y el necio ni siquiera lo valora, ni siquiera se da cuenta. O sea, el necio no tiene amor por sí mismo. Escucha eso, ¿eh? El necio no tiene ni siquiera respeto, ni consideración con sí mismo. Decimos ahora, le vale, a él le vale. Él no entiende estas cosas, no las valora. Pues imagínate, si no tiene respeto por sí mismo y no le importa dañarse a sí mismo, imagínate qué está pensando acerca de ti. Así es de que cuidado con el necio. Hay que marcar la raya, hay que guardar distancia del necio, sin dejar de compartirle del amor del Señor. Entonces, pues tremendo. Qué manera de cerrar aquí. Y bueno, dejaré para el próximo video este precioso versículo que está aquí. Solo lo leo, está bellísimo, y con este voy a comenzar en el próximo video. Más vale un puño lleno, o sea, tenemos dos puños, pero más vale un puño lleno, uno lleno, dice, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Imagínate. Bueno, de esto hablaremos en el próximo video. La paz de Cristo sobre ti y toda tu casa.